Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Mi nombre es Javier Sotomayor y les traigo un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre profecía, tema el rapto. ¿Por qué ahorita estoy hablando mucho de profecía? Bueno, porque es importante entender los cumplimientos de las profecías y queremos salir de un estado de entendimiento y ser trasladados a otro tipo de entendimiento donde podamos ver el cumplimiento de la profecía desde tiempos antiguos, es decir, desde el siglo I. Pero vamos a hablar del rapto secreto, ¿ok? Toma tu Biblia, pon mucha atención porque el Creador te va a hablar. Quiero primero que nada decirles que la inmensa mayoría, la gran inmensa mayoría de los cristianos que no escudriñan las escrituras piensan que un día se irán volando. Esto es, esto es una realidad en la mente religiosa. Ellos creen que un día se irán volando, que van a dejar los pantalones, sus camisas, su vestido, ¿verdad? Su gorra, que es como van a desaparecer. Se van a ir volando y van a dejar todo tal como estaban vestidos en ese momento. Sus calcetines, su gorra, ¿verdad? Que todo eso se va a caer de su cuerpo porque su cuerpo desaparece y se irán al cielo con Cristo, ¿verdad? A esto le llaman el rapto secreto en general, ¿ok? Entonces a esto en general se le llama el rapto secreto y todo esto, amados hermanos, está basado en, tristemente, en películas cristianas, ¿verdad? Y en esa pésima doctrina de interpretación literalista de las palabras de Pablo. Porque ellos así lo afirman, que es Pablo quien lo enseña de esa forma, pero vamos a ver si realmente Pablo está enseñando que los creyentes van a desaparecer y van a dejar su ropa en el piso, ¿verdad? Número uno, la palabra rapto, ojo, la palabra rapto no aparece en las escrituras, ¿ok? Eso es bien importante porque hablan de un rapto con fundamento en la Biblia y ni siquiera, si tú te pones a buscar la palabra rapto, no aparece en la Biblia, no aparece en las escrituras. Está la palabra arrebatados, que no es lo mismo, ¿verdad? Y no tiene que ver con irse volando. Si tú buscas la palabra arrebatados, jamás el contexto es irse volando, desaparecer, dejar la ropa en el piso. Vamos a leer estos versículos tan controversiales que se han malinterpretado de las palabras de Pablo. Es Pablo escribiendo a los tesalonicenses que estaban siendo perseguidos, que estaban pasando por una gran tribulación, por una gran persecución, y Pablo les está animando. Entonces imagínense lo que está sucediendo en ese momento, y Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:17, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Eso dice el texto, ¿ok? Vamos a leer en la Vulgata. En la Vulgata, esa palabra en griego es arpagesomesa. Repito, es una palabra en griego, arpagesomesa. Se traduce al latín como rapimur, de significado similar, que proviene del verbo rapio, arrebatar, tomar por la fuerza, arrancar con violencia. Eso significa arrebatado en el griego. Y luego, ahí mismo en primera de Tesalonicenses 4:17, dice Pablo: luego nosotros los que vivimos, o sea, Pablo dice que él y sus contemporáneos, no nosotros, se refería a ellos, los que estaban vivos en esa generación. Dice: los que hayamos quedado, los que habían quedado, ellos, no nosotros, repito, serían arrebatados, es decir, se les arrancaría con violencia la vida, asesinados, quemados, torturados, ¿verdad? Juntamente con ellos.
Entonces, cómo murieron la mayoría de los discípulos, cómo fue la vida, la persecución en el primer siglo, pues hay que leer La Guerra de los Judíos de Flavio Josefo para poder entender esta gran persecución y cómo fueron arrebatados todos los creyentes, ¿verdad? En el primer siglo, es decir, se les arrancó con violencia la vida, no es que ninguno dejó la ropa y se fue volando. Ellos fueron los mártires, no tú ni yo, los creyentes de aquel tiempo, ¿verdad? Que eran asesinados por creer y por seguir las enseñanzas de Yeshua. Continúa diciendo, con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ahora, tú lees nubes y tú te imaginas algodoncitos arriba en el cielo, pero este término de venir en las nubes y el tema de las nubes, si tú entiendes el lenguaje de la cultura hebrea del Antiguo Testamento, cada vez que ves el tema de que Dios viene en las nubes, tiene que ver con juicio. Entonces, nubes, Dios en las nubes no tenía que ver con algodoncito blanco en la bóveda celeste, sino con un juicio. El Señor en el aire habla de un tiempo de juicio. Ellos sabían por el mismo Yeshua que serían perseguidos, se los dijo en Mateo 24, que serían asesinados, ¿verdad? Que serían perseguidos por causa del Evangelio, de la Besorá, de la Torá de Yeshua. No es literal encontrarse con el Mesías en las nubes, no es literal. Vuelvo a lo mismo, es una expresión de juicio. Ellos morirían violentamente, estaban experimentando una gran tribulación. Fue una gran tribulación la de aquellos días, amados. Investiguen, métanse a la historia. Ellos fueron arrebatados, se les fue arrancada con violencia la vida. ¿Cómo murió Pablo? ¿Se fue volando? No, fue torturado, fue asesinado. Eso es ser arrebatado, le fue arrancada su vida con violencia, ¿ok? Le fue arrancada su vida con violencia. Por favor, ese texto a los tesalonicenses lo decía por él y por su generación. No lo tuerzas, por favor, aplicándolo a ti, diciendo nosotros los que hayamos quedado, no es para ti. Él dijo nosotros, o sea, él y ellos, no tú ni yo. Sal de esa doctrina dispensacionalista, futurista. Todo eso sucedió en el primer siglo, ¿ok? Estudia los textos donde aparece la palabra arrebatado. Busca en un diccionario, en una concordancia, la palabra arrebatado y verás que ninguna tiene que ver con desaparecer. Y todas tienen que ver con tomar algo por la fuerza o con violencia, apoderarse de algo violentamente. Tú y yo moriremos algún día, ¿ok? Y este mundo seguirá. No te irás volando al cielo y verás a Yeshua en un caballo blanco, en las nubes. Yo sé que así nos enseñaron, amados. Así yo predicaba porque era lo que yo conocía y entendía. Pero es tiempo de subir de entendimiento. Esa es una pésima y errónea interpretación de los textos, del lenguaje profético. Salgamos del engaño, ya dejemos de creer y de publicar mentiras. Nunca se olviden, cuando lean a Pablo, cuando lean la Escritura, cuando lean el Nuevo Testamento, nunca se olviden de el contexto, los contextos de audiencia, quién está hablando y a quién le está hablando. Pablo le está hablando a los tesalonicenses, ¿verdad? Que eran creyentes en Yeshua del primer siglo, que estaban viviendo una gran persecución y la mayoría fue asesinada, es decir, arrebatada, se les fue arrancada con violencia la vida. Entonces, salgamos del entendimiento equivocado de las películas cristianas. No te irás volando, tampoco te van a matar por causa de tu fe. Eso sucedió en el primer siglo. Esa fue la gran tribulación, la cual nunca ha habido otra como en aquel tiempo. Fue destruido el sistema religioso del primer siglo, el templo dejó de existir,
para darle paso al reino de Dios entre nosotros, que es el verbo de Dios, la palabra de Dios revelada en la mente y en el corazón. Shalom y bendiciones, deja tus comentarios y seguimos aprendiendo. Saludos.